Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender este preciosísimo mensaje, mis queridos hermanos. Creo y puedo afirmar con toda la honestidad y con todo el poder que este es el tema que vamos a tratar hoy y el tema de mañana, es el tema que más me ha costado comprender. Y este va a ser el tema precisamente por lo que mucha gente no entrará en el reino de Dios. Porque en realidad este tema es el nuevo pacto. Este tema es la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Si no logramos entender esos detalles, porque aquí bien lo que vendrá a revelarnos en realidad son los detalles del nuevo pacto, de qué manera Cristo en el día de la expiación purifica, santifica a su pueblo, elimina el pecado de en medio de su pueblo, ¿verdad? Esto es una cuestión que desgraciadamente el pueblo de Dios, y lo digo en términos generales, espero que me podáis entender. Cuando lo estoy diciendo, créanme, lo digo de mi alma. No tengo ningún placer, no me hace ninguna gracia, porque yo soy parte de esta iglesia, en decir que esta iglesia no ha entendido la verdad en toda su profundidad. Pero tenemos que ser honestos, mis queridos hermanos. Debemos de entender que debido al rechazo del mensaje de 1888, la justicia de Cristo, a partir de aquel momento el pueblo de Dios se ha ido desviando. Repetimos la historia del pueblo de Israel, aunque no nos guste, yo sé que no nos gusta, a mí primero, yo estoy sorprendido de todo lo que os estoy contando, y es precisamente por qué estoy saliendo aquí a contaros todas esas cosas, porque Dios me ha dado luz, y cuando recibes luz de lo alto, lo único que puedes hacer es revelarla, ser luz, ¿verdad? ¿Verdad? Debemos de ser lámparas en un mundo en oscuridad, ¿verdad? Por lo tanto, espero que podáis entender. Yo sé que no es fácil. Todo esto depende del espíritu que tengamos dentro, ¿verdad? Y siempre he dicho, y vais a ver en estas exposiciones que creo, honestamente, las profecías son importantes, muchas otras cosas son importantes, pero esto es lo más alto del entendimiento. Cuando nosotros logramos entender esta es la necesidad de cooperar con Dios. En esta obra del día de la expiación, cuando nosotros entendemos esto es lo más alto que podamos comprender. Por eso os digo que esto ha sido el tema que más me ha costado. Más me ha costado, ¿no? Siempre me he encontrado con textos. La unión de lo divino y lo humano, la unión de lo divino y humano. Venimos hablando de esto hace tanto tiempo. Poco a poco hemos ido aumentando en entendimiento, ¿verdad? Pero este tema y el siguiente son la cúspide. Es la justicia de Cristo en acción. Es esa cooperación de lo divino y lo humano para la purificación del pueblo de Dios, la santificación del pueblo de Dios, la preparación para la boda del Cordero. Esto es oro puro. Es oro puro. Necesitamos comprender esto en toda su profundidad, mis queridos hermanos. Si no logramos entender, quiero deciros, por todo lo que he estudiado, si no logramos entender este asunto, si no logramos cooperar con Cristo en esta obra, no seremos sellados. El sellamiento es en base a la verdad. Si no logramos entender esta obra de justificación, en la cual Cristo nos invita a cooperar con Él, no seremos sellados, no participaremos de la boda. Yo sé que son palabras duras y grandes, pero queridos, es la verdad. Yo no lo sé qué es lo que queréis vosotros, pero yo quiero la verdad. Es como cuando te vas a un médico y te dice, mira, tienes cáncer, tienes una posibilidad de ser salvo.
Hay un plan con un régimen, con unas pautas, con una medicación y tal. Si te rindes a ese plan, si lo sigues estrictamente, puedes salvar, puedes vencer la enfermedad. Y si no, te quedan 6 meses. Yo no sé qué queréis vosotros, porque es que en otro día estaba escuchando, ayer mismo, es que estaba escuchando un sermón de un compañero que predica las mismas verdades que predico yo. Lo que pasa es que yo lo hago en español, él lo hace en romano, ¿verdad? Hay gente que le dice, oye, no presentes estos temas al pueblo de Dios, no, háblales del amor de Dios, háblales de esas cosas bonitas. Y el hombre dijo, yo no llevo a la gente a la muerte, yo llevo a la gente a la salvación. Yo no puedo predicar el mismo mensaje de Satanás en Edén. No te preocupes, Dios es amor. Dios que no morirás. No te preocupes. Este mensaje que lo predique el que quiera. Aquí no lo vais a encontrar. Dios es amor, pero Dios es justicia. ¿Qué le falta a este mundo? La expresión de Dios de amor, la máxima expresión de Dios de amor, te ha consumido la cruz. Ahora Dios necesita que este mundo entienda su justicia. Tiene que entender su justicia. Tiene que entender que este mundo ha de ser purificado. Dios ha expresado su amor, nos ha demostrado quién es. Ha enviado a su Hijo, ha muerto por nosotros, ha limpiado mi pecado. Ahora la pregunta es, ¿me quiero someter a su justicia o quiero seguir pecando? Esta es la gran pregunta. ¿Quiero someterme a la justicia de Dios o quiero seguir pecando? Si quiero seguir pecando, adelante. Es tu elección, haz lo que consideres. Pero aquí, en este ministerio, predicamos para que la gente venga a la vida y no a la muerte. Sabemos que Dios es amor, sabemos que lo ha demostrado, pero también sabemos que Dios es justicia y que este mundo ha de ser llevado a la justicia de Dios. Por eso tratamos de entender la justicia de Dios. El amor de Dios ya lo sabemos y no podemos aprovecharnos del amor de Dios. Tenemos que someternos al amor de Dios, comprendiendo y entendiendo la justicia, la verdad, su reino. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hoy vamos a tratar de entender esta obra del nuevo pacto, de la necesidad de cooperar con Dios. Este es el nuevo pacto. Cristo en nosotros, el que obra justicia. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta obra. Os lo dije antes, para mí fue lo que más me costó comprender este asunto. Y esto es precisamente lo que nosotros no entendemos, por eso estamos donde estamos. Por esto pasa todo lo que está pasando en medio del pueblo de Dios, porque no entendemos la obra de Cristo. Yo sé que son palabras grandes, son palabras dolorosas, pero es la verdad. Si fuera de otra manera, nuestra realidad debería de ser distinta. Tendríamos un mensaje que dar al mundo. ¿Qué le pasa al pueblo escogido por Dios? No hace falta ni que lo diga. Hay que mirar, hay que ver. Bien, el tema de la reflexión de hoy lo he titulado y es titulado No rigen. La necesidad de cooperar con Dios es la primera parte, hay una segunda parte y vamos a entrar a ver qué es lo que trata de decirnos nuestro Dios, ¿verdad? Os pido, mis queridos hermanos, como siempre, estad atentos a los detalles. Cada palabra, cada símbolo, cada metáfora tiene sentido, está porque tiene un propósito. Estad atentos. La fe, si no tiene obras, está muerta estando sola.
Y cuando entiendes el nuevo pacto, cuando entiendes la obra de Cristo, entiendes lo que nos dice aquí, mis queridos hermanos, que nuestra fe en lo que Cristo obra, en esta obra de cooperación con Él, no puede ser sin obras, ¿verdad? Aquello que creo y con que creo soy salvo, esto es una aberración. Este creo tiene que ser basado en la verdad, entendiendo la obra de Cristo, cooperando con Él, y esto da frutos visibles, vidas transformadas en verdad. Por eso nos dice la fe, si no tiene obras, está muerta estando sola. Vivimos en una época en la que deberíamos preguntarnos individualmente, ¿cómo me relaciono con Dios y la eternidad? No importará a qué nación, atentos lo que dice aquí, porque necesitamos entender, y otra vez los destaco para que entiendan, no estoy en contra de nadie y de nada. Los que no entienden es porque no quieren entender el auténtico evangelio, la orden de Melquisedec y la orden de Levi. Y atentos lo que nos dice aquí, porque Cristo trata de abrir nuestra mente, nuestros ojos, las orejas, que entendamos la verdad, queridos. No es nada, nadie no está en contra de nada, pero necesitamos honestamente la verdad. Y sin la verdad, no estaremos en la boda. No importará a qué nación pertenecemos, ni a qué secta, iglesia, corporación, ponla lo que quieras, ni a qué secta hemos seguido, pero importará de qué lado nos hemos situado entre el bien y el mal. Y esto necesitamos entenderlo en toda su profundidad, porque parece sencillo, pero no lo es. Esta lucha, este Armagedón, la pelea por nuestra mente, es mucho más profunda de lo que ninguno de nosotros llegamos a comprender. Esta misma noche un hermano me mandó a través de Telegram un material del doctor Luis Paez. Lo compartí en Telegram. Queridos, se me puso los pelos de punta. Se me puso los pelos de punta. Os lo digo en nombre de Cristo Jesús. Lo que no tenemos ni la más remota idea cómo trabaja Satanás. Ni la más remota idea. Pues esta lucha entre bien y el mal es muy profunda, queridos. El Armagedón, la batalla por nuestra mente, para poder situarnos entre el bien y el mal, es tremenda, queridos. Y no es para dar miedo, es que la realidad da más miedo. Créanme, la realidad da más miedo. Diariamente debería preguntarse, ¿soy cristiano? ¿Soy siervo del pecado o sigo a Cristo? ¿Soy renovado a la imagen de Cristo por su gracia transformadora? ¿Ha tenido lugar un cambio moral en mí? ¿Cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Siento que no soy mío, sino que he sido comprado con la sangre preciosa de Cristo y, perdonadme, y debo consagrarme a su servicio? Queridos, no son preguntas fáciles. Todas y cada una de ellas determina en qué lado estoy. Y cuando entiendes cada una de estas preguntas y la profundidad que trae consigo, entiendes la necesidad de estudiar el Evangelio como nunca antes, queridos. Como nunca antes. No vaya a ser que creyendo que estoy en el lado del bien, en realidad me encuentre en el lado equivocado. Créanme, créanme, el mal ha penetrado a donde ni nuestra imaginación puede ir. Que ningún alma arriesgue su futuro eterno sobre una suposición, dice.
creer que estando en la iglesia y haciendo formalmente ciertas cosas, estoy salvo. Esto es una suposición, queridos. Tenemos que tener la certeza de la salvación, la certeza de la salvación. Y solo Cristo, Cristo y solo Cristo nos puede dar la certeza de la salvación. En esta cooperación constante, día tras día, una pelea tremenda, estamos en la lucha del Armagedón, la pelea por nuestra mente. ¿Quién vencerá? No es fácil, queridos. Y sin la verdad tal como está en Jesús, no podemos ser vencedores. No podemos ser vencedores. Créanme, hay mucha verdad contaminada, muchísima. Necesitamos conocer la verdad, la única verdad, que es Cristo. El Señor nunca quiso que alguien fuera al cielo con los ojos vendados. ¿Entendemos lo que nos dice? El Señor nunca quiso que alguien fuera al cielo con los ojos vendados. Aquel que desee sinceramente saber puede comprender si sus pasos se dirigen hacia el cielo o hacia la tierra. ¿Y tenemos nosotros esa certeza? ¿La tenemos? Si es así, amén, gloria a Dios. Pero asegurémonos, estemos seguros. No vaya a ser que estemos sobre una suposición apenas. En los oráculos vivientes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y añado para la última generación el espíritu de profecía, es bíblico, está en Apocalipsis, es una condición para los 144.000, sin la cual no estarán entre los 144.000. En los oráculos vivientes de Dios se da una descripción del camino que conduce al cielo y del camino que conduce a la perdición. Y nadie necesita ser engañado en cuanto a cuál está viajando. No es necesario que uno se pierda. Dios no quiere la miseria de ninguna de sus criaturas. Es su deseo que todos los hombres se arrepientan y reconozcan la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha enseñado su amor. Ahora necesitamos que nosotros entendamos también su justicia. Dios nos ha enseñado su amor. Ha entregado a su Hijo por mi pecado. Mi pecado. Ahora necesito entender su justicia. El Señor ha provisto amplios medios para nuestra salvación. Dice amplios medios para nuestra salvación. Pero atentos, atentos queridos, lo que dice Dios. Lo que dice Dios, no lo que digo yo, no, lo que dice Dios. Pero no puede hacer nada por nosotros sin nuestra cooperación. ¿Entendéis por qué me ha costado tanto? Porque este es el nuevo pacto. Esta es la justicia de Cristo que se obra en mí y debe de obrarse en ti también, querido. Esto no es fácil de entender. Por eso estamos donde estamos. Porque no entendimos esta obra. Nosotros creemos que Dios obrará en nosotros el querer y el hacer y somos salvos. Falso. ¿Verdad? Pero no es toda la verdad y por eso es falso. La verdad es que Dios no puede hacer nada por nosotros sin nuestra cooperación. Y para que yo pueda cooperar con Dios necesito algo sumamente importante. La verdad. Sin la verdad yo no puedo cooperar con Dios y Dios no coopera conmigo en falsedad.
Necesito entender la verdad. Por eso nos dijo, el Señor ha provisto amplios medios para nuestra salvación. Amplios medios. En los oráculos vivientes de Dios se da una descripción del camino que conduce al cielo y del camino que conduce a la perdición. Y nadie necesita ser engañado en cuanto a cuál de estos dos caminos está viajando. ¿En qué camino estoy? ¿En qué camino estás, querido? Dependiendo del camino en donde estás, Dios puede o no obrar. Y nosotros tenemos que entender esta realidad. Sin entender esta realidad, sin cooperar con Dios, no participaremos de la boda. ¿Qué honor se le ha concedido al hombre al tener el privilegio de entrar en comunión con el Señor Jesucristo? Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él en la gloria. Se da el mandamiento, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero se añade este estímulo, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero sin mi cooperación no se puede. Nosotros, pues, como colaboradores de Él, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque Él dice, te he escuchado en tiempo aceptable, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí que ahora es el tiempo aceptable. He aquí que ahora es el día de la salvación. Fijaos lo que nos dice. Un poder superior y exterior al hombre ha de obrar en él. Un poder superior y exterior al hombre, algo que no tenemos, ha de obrar en él, para que se introduzcan maderas sólidas en la construcción de su carácter. ¿Entendéis la obra preparatoria previa a la entrada en la boda? De esto nos habla. Y sin este carácter construido sobre bases sólidas, con principios firmes, en la verdad tal como es en Jesús, no podemos participar de la boda. Y fijaos lo que nos dice. Dice, en el santuario interior del alma, en el santuario interior del alma, ha de morar la presencia de Dios, dice. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, dice. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿De qué nos habla, queridos? ¿De qué nos habla? Primero, de la preparación previa que la hace Cristo a través de su Espíritu, y luego nos invita a la boda del Cordero, al decreto divino, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios hará obras de justicia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Lo creemos? ¿Entendemos esta realidad? ¿Estamos cuidando esta relación? Porque yo sé que cuando hablo estas cosas, mis queridos hermanos, me miráis como si fuera un extraterrestre. ¿Pero qué nos dice Dios? ¿No sabéis que sois, perdón, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá, dice? Porque el templo de Dios es santo. Y dice, y vosotros sois el templo. ¿Lo somos? ¿En verdad? ¿O estamos construyendo sobre una suposición? ¿Qué pensáis, queridos? Esto es serio, ¿verdad?
¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Somos nuestros o no? ¿Quién decide mis caminos? ¿Quién decide lo que tiene que hacer y qué es lo que tengo y qué es lo que no que tengo y qué es lo que debo y qué es lo que no debo? ¿Quién decide todo esto? ¿Es Cristo o soy yo el dueño de mi vida? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, que son de Dios. Porque por medio de Él, ambos tenemos acceso por un solo espíritu al Padre. Ahora pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. ¿Entendéis lo que está diciendo? Que nosotros ahora mismo somos parte del reino de los cielos y que como consecuencia de eso hemos de vivir en consecuencia, como conciudadanos del reino de Dios. Pero fijaos todavía lo que dice. Y estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿qué edificio? El santuario de Dios, el santuario celestial hecho por piedras vivas, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, de este santuario celestial. ¿Entendéis de lo que nos habla? ¿Entendéis cuál es el santuario celestial? ¿Entendéis la profundidad de esta obra? La purificación, santificación, el día de la expiación en el santuario celestial, en donde ¿quiénes son las piedras? ¿Quién es el fundamento? Podéis entender realidades muy profundas, queridos. Porque Dios, cuando nos habla del santuario celestial, no habla de un edificio de lo que fuera, aunque sea de oro, sino que habla de una construcción hecha por piedras vivas. Este es el propósito de Dios desde la eternidad, que Él habite en todos los seres creados. ¿De qué nos habla aquí? De este santuario de Dios, en donde Jesucristo es la piedra angular. ¿Entendéis la profunda realidad? En quien todo el edificio, bien coordinado, dice, va creciendo, todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois edificados juntos para morada de Dios por medio del Espíritu. ¿Entendéis de lo que nos habla, queridos? ¿Entendéis la profundidad de este santuario celestial? ¿Entendéis quiénes son las piedras? ¿Quiénes son las columnas? ¿Quién es el fundamento? ¿Y quién es la piedra angular? Espero que podáis entender profundidades del Evangelio, mis queridos hermanos, y que no nos quedamos con imágenes como de niño, dibujitos, sino de realidades profundas, muy profundas. El hombre no se construye a sí mismo como una morada para el espíritu. Dice, el hombre no se construye a sí mismo como una morada para el espíritu. Pero a menos que haya una cooperación de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, perdón, el Señor no puede hacer nada por él. Podemos entender esta lección y esta realidad y podéis entender por qué os dije yo que esto fue para mí, esto me costó mucho tiempo me costó entender esta realidad, muchísimo tiempo, porque no es fácil experimentar el nuevo pacto. Nosotros hablamos del nuevo pacto, pero llegamos allí, ¿entendemos de lo que nos está hablando?
la profundidad, que esto es la cima. Esto es lo más que debemos entender. Si no entendemos esto, ni siquiera llegamos a ser sellados en la verdad. Ni siquiera llegamos a esto. No os hablo de la boda del Cordero, porque para eso necesitamos pasar primero el tiempo de angustia. Para eso está. Para probar si nosotros estamos en esta obra, en esta cooperación, sin la cual no llegaremos a la boda. El Señor es el gran maestro obrero y sin embargo, el agente humano debe cooperar con el obrero divino o el edificio celestial no podrá completarse. ¿Entendéis lo que está diciendo? Sin nuestra cooperación, este edificio celestial, dice, no podrá completarse. ¿Y entendimos nosotros esta realidad? ¿Estamos nosotros en esta cooperación con Dios? Todo el poder, dice, es de Dios. Cuidado, mis queridos hermanos, estad atentos porque aquí nos habla del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, es el desarrollo del nuevo pacto. ¿Cómo funciona? De eso nos habla. Y necesitamos entender esta profunda realidad. Dice, todo el poder es de Dios. Y toda la gloria redundará en Dios. Y sin embargo, toda la responsabilidad recae en el agente humano, porque Dios no puede hacer nada sin la cooperación del hombre. ¿Y sabéis de lo que nos habla aquí, mis queridos hermanos? De dos cosas. Primero, el hombre ha de entender la obra de Dios. Ha de entender la obra de Cristo en el día de la expiación. Segundo, ¿por qué recae en el agente humano toda la responsabilidad? Porque Dios no pisotea el libre albedrío. Por eso necesitamos entender, porque tenemos que entender el nuevo pacto desde aquí, porque este pacto durará hasta la eternidad. Esta cooperación con el Espíritu de Dios, esta unión de lo divino y lo humano, esta cooperación va a ser para la eternidad. Aquí nos habla del conflicto del inicio, en donde Lucifer dijo que este espíritu en nosotros no nos hace libres, ¿verdad? No nos deja libres. ¿Y qué nos dice aquí en el nuevo pacto? ¿Cómo nos lo explica? Dice, todo el poder es de Dios y toda la gloria redundará en Dios. Porque el poder es de Él, ¿verdad? El plan es de Él, el poder de Él, todo es de Él. Y sin embargo, dice, toda la responsabilidad recae en el agente humano. Porque si el agente humano no acepta, no elige que Dios, con su poder, actúe en mi vida, no coopero con Él, ¿de quién es la responsabilidad? Es mía. Dios, con todo su poder, no puede hacer nada. ¿Y de qué me está hablando? Precisamente del conflicto de la ley del cielo. Esto trata de ayudarnos a entender. Dios no obliga a nadie. Somos nosotros los que tenemos que entender esta obra y elegir. ¿Quiero que Dios obre en mí santidad, salvación, redención? Si quiero, lo hará. Porque por eso dice, todo el poder es de Dios. Y toda la gloria redunda en Dios. Y sin embargo, toda la responsabilidad recae en el agente humano porque Dios no puede hacer nada sin la cooperación del hombre. Si yo no elijo, y tengo que elegir en verdad sin contaminar, porque si es contaminada no sirve, y entendéis por qué digo todo lo que digo, porque este es el nuevo pacto, queridos. Nosotros teníamos que llegar como si fuésemos presentes en el inicio, cuando se inició el conflicto y cuando Lucifer cuestionó precisamente este pacto, hecho entre Dios y todas sus criaturas. ¿Quieres que yo habite en ti y cuando yo habito en ti tú puedes vivir en perfecta armonía conmigo? ¿O no? Y como nosotros no pudimos dar un sí o un no antes de ser creados, pues ahora es la oportunidad. Y ahora Dios me pregunta,
¿Quieres que mi espíritu habite en ti y que una vez que habita en ti es la ley, es la vida, es la eternidad? No necesitas nada más, solo cooperar conmigo, ¿verdad? Solo aceptar y vivir en estas condiciones. Y es ahora cuando yo tengo que entender esta realidad como si fuese en aquel inicio y decir, no, no, lo mismo como los ángeles que escogieron quedarse con Dios, decir, no, no, yo acepto que el Espíritu de Dios habite en mí y yo quiero vivir en este reino suyo en plena armonía, en este reino de amor, en donde todos sirven a todos. O por el contrario, decir, no, no, me parece que Lucifer tiene razón, yo no quiero que su espíritu habite en mí, por lo tanto, separado de Dios, moriré. Pero tengo que tomar esta elección con conocimiento. Con conocimiento. Y de eso se trata. Por eso Cristo no ha venido todavía. Porque al rechazar en 1888 precisamente este pacto, esta justicia de Cristo, no entendimos esta realidad. Y no la entendimos hasta hoy. Por eso estamos como estamos. Yo sé que mucha gente les pica el mono, ¿verdad? Por decir, no, no, que hemos entendido. ¿Y por qué estamos donde estamos? ¿Por qué hablamos de otras tonterías sino de estas verdades? ¿Por qué no hablamos de estas verdades? Por una sola razón. No las entendimos. Esta es la profunda realidad, queridos. Cuando un hombre cree en Jesús como su Salvador personal y acepta su justicia por la fe, se convierte en participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria y escapa de la corrupción mediante la morada del Espíritu Santo. ¿Entendemos el nuevo pacto? Este es el nuevo pacto, queridos. Es lo que os he contado antes. ¿Queremos que su espíritu habite en este templo? Y fijaos las consecuencias. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria, y escapa de la corrupción mediante la morada del Espíritu Santo. ¿Entendemos la realidad? Fijaos lo que dice. Sin naturaleza divina, sin la influencia del Espíritu de Dios, el hombre no puede obrar su propia salvación. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Cuando el esfuerzo humano no se combina con el albedrío divino, cuán deficiente es su influencia. Pero el que está dotado del poder divino puede presentar a Cristo al mundo como alguien que puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios por medio de él. Los ángeles del cielo son comisionados por el Señor Dios de los ejércitos para cooperar con el albedrío humano para elevar la norma del Evangelio en cada ciudad, aldea y pueblo, tanto en casa como en el extranjero o fuera de casa, ¿verdad? Y fijaos dónde empieza la obra, queridos. Fijaos dónde empieza la obra. En la iglesia, que fue instituida en Edén, según la orden de Melquisedec. La obra empieza en la iglesia, en casa. En cada hogar hay una obra misionera que realizar, dice. En cada hogar hay una obra misionera que realizar, pues los niños de cada familia deben ser educados en la crianza y amonestación del Señor. Hay que controlar las malas propensiones, someter los malos temperamentos e instruir a los niños en que son propiedad del Señor, comprados con su propia y preciosa sangre y que no pueden vivir una vida de placer y vanidad, tener su propia voluntad y llevar a cabo sus propias ideas y aún así ser contados entre los hijos de Dios. ¿Entendéis por qué nos está pasando y lo que nos está pasando? Porque nuestra primera obra misionera es en casa. Es en casa. La iglesia, donde 2 o 3 están,
yo estaré con ellos. ¿Cuál es la iglesia? ¿Entendéis? Los niños deben ser instruidos con bondad y paciencia. Hay que enseñarles línea tras línea y precepto tras precepto las exigencias de un Dios santo. Que los padres les enseñen el amor de Dios de tal manera que sea un tema agradable en el círculo familiar y que la iglesia asuma la responsabilidad de alimentar a los corderos así como a las ovejas del rebaño. Que la iglesia se ocupe especialmente de los corderos del rebaño, ejerciendo toda la influencia que esté en su poder para ganar el amor de los niños y atarlos a la verdad. Los ministros y los miembros de la iglesia deben secundar los esfuerzos de los padres para conducir a los niños por caminos seguros. El Señor está llamando a los jóvenes, pues quiere hacer de ellos sus ayudantes para que presten un buen servicio bajo su bandera. ¿Ahora entendés el orden correcto de la iglesia, queridos? La iglesia empieza en mi casa. Y cuando nos vamos al lugar de reunión en donde todos los que creemos lo mismo, esta es iglesia, porque empieza en casa y se desarrolla a otro nivel en el lugar de reunión. ¿Y quién derriba a quién? Funciona bajo el mismo principio, la orden de Melquisedec, como Cristo, la cabeza de la iglesia. Él organiza todo. Es Él. Por lo tanto, ¿quién destruye qué? Nadie destruye nada, mis queridos hermanos. Este es el orden correcto. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y tenemos que entenderla en su justo contexto, correctamente. Qué triste es que muchos padres hayan renunciado a la responsabilidad que Dios les ha dado para con sus hijos y estén dispuestos a que los extraños carguen con ella por ellos. Están dispuestos a que otros trabajen por sus hijos y los alivien de toda carga en el asunto. De la indiferencia de sus padres, muchos hijos se quedan al sentir que sus padres no se preocupan por sus almas. Esto no debería ser así. Pero aquellos que tienen hijos deben manejar sus asuntos domésticos y comerciales de tal manera que nada se interponga entre ellos y los hijos, que disminuya la influencia de los padres para dirigirlos a Cristo. Debe enseñar a sus hijos la lección del amor de Jesús para que sean puros de corazón, conducta y conversación. Enséñales cómo buscar la ayuda divina, cómo entregarse sin reservas a Dios. El Señor obraría en el corazón de los hijos si los padres cooperan con los agentes divinos, pero no se comprometerá a hacer lo que ha sido designado como parte de la obra. Padres, deben despertar de su letargo de muerte. La iglesia debe levantarse de entre los muertos para que Cristo pueda dar su vida, dice. La iglesia debe levantarse de entre los muertos, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, la obra de Dios no se divide. Es un vasto plan en el que todos tienen una parte que actuar. Dios quiere que ustedes sean obreros junto con Él para salvar a sus propios hijos. Los niños no deben dejarse solos para convertirse en esclavos de Satanás. Aquellos que han asumido la responsabilidad de traerlos al mundo serán en gran medida responsables de los personajes que forman. Para poder hacer la obra que Dios les ha dado para salvar sus propios hogares, los padres tendrán que escudriñar las Escrituras para conocer los caminos del Señor. ¿Entendéis el condicionante? Necesitamos saber la verdad, para que en base a la verdad podamos estar en esta obediencia al Señor. Deben estar mucho en oración secreta, dice, para que sean santos en toda forma de conversación.
Y esto dice porque muchas veces nosotros, los padres, conversamos delante de los niños miserias y porquerías de la iglesia, que puede ser verdad, sí, puede ser verdad, y en muchas ocasiones es verdad, pero debemos de tener cuidado cuándo, cómo y de qué manera hablamos, porque los niños escuchan, escuchan y toman sus propias decisiones. Deben estar mucho en oración secreta para que sean santos en toda forma de conversación. Sus corazones deben estar llenos de alegría y acción de gracias para que no haya cuentos ni acusaciones falsas, sino solo temas de conversación que eleven y ennoblezcan a quienes escuchan y participan en ella. Los padres deben trabajar con este fin. Yo no sé si os dais cuenta, pero está hablando de la iglesia, pero constantemente va a los padres, es decir, a la familia. Los padres deben trabajar con este fin para que ellos mismos y sus hijos lleguen a ser misioneros de Dios. Esto significa que deben estar atentos, ser diligentes en la búsqueda y la enseñanza de las Escrituras, derramar su alma ante Dios en su cuarto para que no fallen ni se desanimen. Recordad a Job. Traía ofrendas a Dios por si los hijos hayan cometido algún error. Los niños son traídos al mundo sin voz en el asunto. Y si los padres no trabajan fielmente para salvarlos para Cristo, Satanás suplirá su negligencia con sus propios artificios, para ganarlos a rebelarse contra Dios y guerrear contra su reino. Padres, a menos que sean obreros junto con Dios, para salvar las almas de sus hijos, pueden perderse. Pueden perderse. Si se pierden, no será por culpa del Señor, porque Él amó a vuestros hijos y les dio a su Hijo unigénito para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. Cuando Jesús estaba en la tierra y las madres le traían a sus hijos, ponía su mano sobre sus cabezas y los bendecía. Lo mismo quiere hacer hoy, pues ha dicho, dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El trabajo de la madre comienza cuando su hijo es un bebé en sus brazos. Y debe darse cuenta de que el cielo la mira con intenso interés, lista para cooperar con sus esfuerzos por criar a su hijo para Dios. En vista de la responsabilidad que incumbe a los padres, se debe considerar cuidadosamente si es mejor incorporar a los niños a la familia, es decir, si queremos traer niños a la luz. De eso nos habla. Tenemos que tener bien claro ese plan, ese proyecto, ¿verdad? Dice, ¿tiene la madre la fuerza suficiente para cuidar de sus hijos? ¿Y puede el padre dar ventajas que moldeen y eduquen correctamente al niño? Qué poco se considera el destino del niño. La satisfacción de la pasión es el único pensamiento, ¿verdad? Y sobre la esposa y la madre recaen cargas que socavan su vitalidad y paralizan su poder espiritual. Con la salud quebrada y el ánimo desanimado, se encuentra rodeada de un pequeño rebaño al que no puede cuidar como debería. No se puede educar a los niños como se debe sin la ayuda divina, pues la naturaleza caída de Adán siempre se esfuerza por dominar. El corazón debe estar preparado para los principios de la verdad para que puedan arraigar en el alma y encontrar alimento en la vida. Padres, recurrid a la ayuda divina y no traigáis al mundo más hijos que aquellos a los que podáis dar una formación y una educación que los haga aptos para esta vida y para la vida venidera. Seguid el ejemplo de Abraham. El Señor dijo de él, yo lo conozco,
que mandará a sus hijos y a su casa después de él, y guardarán el camino del Señor haciendo justicia y juicio. El esfuerzo humano por sí solo no resultará en ayudar a vuestros hijos a perfeccionar un carácter para el cielo. Pero con la ayuda divina se podrá realizar una obra grandiosa y santa, y podréis presentaros a vosotros mismos y a vuestros hijos ante Dios, diciendo: aquí estoy, y los hijos que me has dado. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la profundidad y la responsabilidad que tiene este nuevo pacto, porque estamos hablando del nuevo pacto, queridos. Es esta cooperación con Dios para la salvación, tanto de nuestra familia como del mundo, porque nosotros tenemos que ser ejemplos vivos, vidas transformadas, en el cual el mundo se tiene que fijar y ver el amor de Dios, la obra de Dios en nosotros. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Espero que, tanto como yo, podáis entender la profundidad de la obra y que sin esta cooperación, sin esta obra conjunta con Cristo, ni nosotros seremos salvos, ni nuestra casa. Y no podemos hablar del mundo. Recordad, tenemos una misión, un mensaje que dar al mundo. Y si nosotros mismos no entendemos el mensaje, no experimentamos el mensaje, no podremos dar este mensaje al mundo. Así que espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que podamos reflexionar con detenimiento, con atención, cada palabra, todo lo que está diciendo y la profundidad de por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿verdad? Y que podamos entender esta auténtica obra. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.